1, 2, probando sonido. Bienvenidos nuevamente y buenas noches. Ok, necesito que suban al escenario 2 valientes. Vamos, démosle. Improvisado, démosle, improvisado. Bien. Démosle, va Oscar ahora, George. Va Oscar. Mira cómo mueve los ojitos, mira cómo mueve los ojitos. Y cómo se llama, Muy bien, se ha pasado. Para. Mira cómo mueve los ojitos, mira cómo mueve los ojitos. Y cómo Ok. Georgie, me venís a ayudar, porfa. Ok, ¿quién ganó para ustedes? Participante número 1. Tenés que superar esto. Participante número 2. Ok, démosle un fuerte aplauso a los dos, pues. Ok, a Oscar y al otro chavo que acaban de subir, mañana en la pulpería tienen un premio los dos, así que lo reclaman ahí. Ok, tal vez guardamos silencio. Es muy probable, escuchen esto. Ey, me gusta tu risa. Ok. Es muy probable que esta conferencia dure más tiempo de lo habitual. Así que solo te pido algo, tenés que subirte conmigo al bus porque todo lo que vamos a hablar está conectado. Si tu crush vino y está sentado por ahí y te está distrayendo, te pido que puedas concentrarte. Tu celular te pido que lo pongas en modo avión, y si lo vas a usar, usalo para escribir porque vamos a escribir mucho. Así que vamos a comenzar ahorita, vamos a orar. Señor, esta noche oramos con fe para que tu palabra pueda atravesar nuestros corazones, para que nuestros oídos estén atentos a tu susurro, Señor. Te pedimos con fe para que puedas hablarnos en este campamento y que después de este campamento nuestras vidas no salgan igual. Así que te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Ok, una de las mentes más brillantes en los últimos 100 años, en los años 90, se reunió con un equipo de trabajo para planear algo revolucionario. Entonces esta persona se reunió con su equipo de trabajo y escucha bien esto. En medio de la reunión, esta persona lanzó una frase poderosa que dejó a todos mareados en esa habitación. Y cuando escucharon sus palabras, el aire en la sala cambió y había incomodidad, y estaba el equipo y había tensión. Y esa frase, escuchen bien esto, cuando yo escuché esa frase, a mí también me mareó. Entonces fue Steve Jobs, escuchen eso, fue Steve Jobs quien con la mirada fija y la voz cargada de pasión le dijo a su equipo en los años 90, le dijo: queremos dejar un pequeño rasguño en el universo. Es decir, le dijo: queremos hacer historia, queremos volvernos memorables con nuestros productos Apple, queremos trascender. Entonces es como una metáfora, y les dijo: ven esa pizarra inmensa ahí, no está ahí para intimidarnos, está ahí porque es nuestra oportunidad de cambiar el mundo. Lo que les dijo Steve Jobs es: agarremos una chapa de refresco y de inicio a fin rayemos esa pizarra y hagámosle un rasguño que no pueda ser ignorado en la historia. Y ese rasguño que le vamos a hacer a la historia con nuestros productos Apple va a ser nuestro legado. Y les dijo: ¿están listos para cambiar la historia? Y muchos años después, vaya que lo hicieron. Dejaron un rasguño imborrable en este planeta. Pero no solo, escuchen esto, pero no solo la compañía de Apple le ha hecho un rasguño a la historia. Han habido movimientos, han habido imperios, han habido revoluciones que le han dejado un rasguño a la historia de nuestra humanidad. Así que prepárate en este momento porque nos vamos a subir a una máquina del tiempo, y en lugar de viajar al futuro vamos a viajar al pasado, y vamos a explorar cómo algunos movimientos cómo cambiaron el curso de la humanidad. Así que ahorita nos subimos a la máquina y vamos a comenzar. Viajemos a las enigmáticas pirámides del imperio egipcio.
Y ahí tienen unas fotos. El imperio egipcio fue una de las civilizaciones más fascinantes y, escuchen bien esto, longevas de la historia. Y dejaron muchos legados en la historia, pero voy a mencionar algunos. Por ejemplo, dejaron una arquitectura monumental. Y parte de eso fue la Gran Pirámide de Giza. Una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Y esa arquitectura, pues, hoy cuando ustedes entran en internet, hay tantas teorías de conspiración porque nadie sabe cómo hicieron eso. Nadie sabe a ciencia cierta cómo hicieron esto. Yo creo que eran bastantes adelantados en su época. También el imperio egipcio nos dejó algo como técnicas de conservación y momificación. Dejaron un legado en la medicina. Pero escucha esto, después de 3000 años de gloria, dimensionar esa cantidad de años, después de 3000 años de gloria, el imperio egipcio se desplomó. El imperio egipcio se desplomó, no pudo resistir la prueba del tiempo y cayó bajo sus invasores y se desintegró poco a poco. Ahora movámonos un poco más adelante, movámonos a la época donde nació Jesús de Nazaret, donde nació el carpintero, y nos vamos a mover al imperio romano. Y el imperio romano también dejó muchos legados y uno de ellos fue su sistema legal. Su sistema legal, ojo, incluso ese sistema legal sigue resonando hoy en nuestro presente. Y uno de ellos fue el famoso derecho romano. Yo no sé aquí quiénes estudiaron derecho o seguramente has escuchado sobre esto, el derecho romano. Y ellos originaron conceptos como la igualdad ante la ley, ellos originaron conceptos como los derechos de propiedad, los contratos como pilares de la sociedad. Pero también el imperio romano dejó algo que parece que ya ha quedado atrás, pero sigue vigente en nuestra cultura moderna, y dejó el latín. El latín es la raíz lengua de las lenguas romances, como el español, como el portugués, como el francés, como el italiano. El latín ha sido fuente de términos científicos, de términos legales, de términos filosóficos que aún hoy usamos. Por ejemplo, palabras como homo sapiens, que significa hombre sabio, como cogito ergo sum, pienso luego existo, memento mori, muchos de ustedes lo tienen en su biografía, recuerda que morirás, etcétera, y las demás cosas. Carpe diem, aprovecha el día. Tabula rasa, el concepto de la mente como un lienzo en blanco. Y son términos que usamos aún en latín, pero también el imperio romano, después de casi 500 años, más o menos, de poder absoluto y de reinado, se desplomó. Aquel imperio romano, aquel imperio imponente, falleció, murió y no atravesó la prueba del tiempo. Y vamos a hablar de un último imperio y avancemos hacia las tierras de donde son sus equipos favoritos. Avancemos hacia el imperio español. El imperio español dejó legados como la arquitectura colonial, que incluye como las iglesias católicas que vemos, algunas plazas, algunas fortalezas, y la mezcla dio a su lugar el barroco colonial. Otra de sus legados fue el idioma español, el idioma que hoy hablamos, hablado por millones de personas, es el segundo idioma más hablado en el mundo. Pero ¿saben qué? Como el imperio egipcio y como el imperio romano, tuvo una longevidad de más o menos de 350 a 400 años, y después, ¿qué pasó? Se desplomó. Y hoy el imperio español, hoy ya es historia. Así que todos estos imperios, el egipcio, el romano, el español, y hay muchos más, todos estos le han hecho un rasguño a la historia de nuestra humanidad, pero comparten algo en común. ¿Y qué es? Ninguno ha logrado resistir la prueba del tiempo, a pesar de su majestuosidad, a pesar de sus años de gloria, a pesar de todo eso, todos se desplomaron. Y las causas de su caída son múltiples. Por ejemplo, invasiones, guerras, corrupción, desgaste económico, falta de liderazgo, la incapacidad para adaptarse a los cambios sociales y tecnológicos. Nacieron, pero también ¿qué? Murieron. Pero, escucha bien esto, pero, hubo un movimiento en la historia que es bastante peculiar. Es un movimiento que contra todos los pronósticos, ha atravesado la prueba del tiempo. Es un movimiento que ha sufrido una persecución brutal desde todos los ángulos, un movimiento sin fuerza militar, sin armas, pero con ideas desafiantes. Y el imperio o el movimiento del que estoy hablando es el movimiento de la eclesía.
el movimiento de la eclesía. Y aquí hay una buena pregunta: ¿qué tiene este movimiento que otros no han tenido? Entonces nos vamos a montar otra vez a la máquina del tiempo y vamos a viajar a sus orígenes, porque el fundador, escucha bien esto, el fundador de este movimiento dijo una profecía del movimiento mismo que fue escandalosa. El fundador de la eclesía dijo: ni las puertas del infierno, ni las puertas del Hades prevalecerán contra este movimiento. Y quizás el fundador tenga algo que ver con la sobrevivencia de la eclesía. Así que en Cesarea de Filipo, un lugar conocido porque era un lugar bastante idólatra, era un lugar que tenía un dios griego. Si no sabes, el nombre de este dios griego se llamaba Dios Pan, que era asociado con el caos, era asociado con la naturaleza. Y en ese lugar, en Cesarea de Filipo, Jesús tuvo una conversación cargada de profecía con sus discípulos. Así que movámonos a Mateo 16:13. Y dice lo siguiente: cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, les preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? ¿Qué dice la gente de mí en las redes sociales? Dice Jesús. ¿Qué dice la gente de mí en los pasillos? ¿Qué anda diciendo la gente de mí? Versículo 14. Bueno, dice, contestaron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros dicen que eres Jeremías, otros dicen que algún profeta. Y entonces les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Ustedes que me han visto en diferentes jornadas de vida. Pedro, tú que me has visto de diferentes ángulos, tú que me conoces no solo por las historias que subo a Instagram, sino que me conoces de verdad, ¿quién decís vos que soy yo? Versículo 16. Simón Pedro contestó: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le respondió: bendito eres, Simón, hijo de Juan, porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. No lo aprendiste de ningún ser humano. Ahora te digo: tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, mi eclesía, y ni las puertas del infierno prevalecerán contra ella. Y por primera vez, escucha bien esto, y por primera vez en el Nuevo Testamento se pronuncia la palabra eclesía. Y sobre esta roca edificaré mi eclesía, mi movimiento. Y eclesía pues es un término en griego de la palabra iglesia, que significa asamblea, que significa congregación, que significa reunión de ciudadanos. En realidad no es una palabra religiosa, pero con el tiempo ha adquirido esa parte religiosa. Pero en realidad eclesía significa una reunión, una asamblea, una congregación, un grupo de personas. Y Jesús le dice a sus discípulos: sobre esta roca, sobre la declaración que Pedro acaba de hacer de que yo soy el Mesías, de que yo soy el Hijo del Dios viviente, sobre la roca, sobre la piedra angular que soy yo, dice Jesús, sobre mí mismo voy a edificar, voy a construir mi movimiento, voy a construir mi eclesía, voy a construir mi congregación, no un edificio, no es algo estático, voy a construir algo que es un movimiento y que se va a extender por todas las comunidades y que se va a extender por todo el mundo para llevar mi nombre, y ninguna, escucha bien esto, y ninguna frontera y ningún poder político y ninguna ideología y ningún imperio podrá detenerlos. Y así es como Jesús, el fundador de la eclesía, por primera vez introduce su movimiento. Y avancemos un poco más. Jesús muere, el fundador de la eclesía muere, y usualmente cuando el fundador muere de los grandes movimientos, casi siempre las ideas y los movimientos mueren con él. Pero en el caso de Jesús no fue así. 3 días después él resucitó y después ascendió al cielo. Y cuando él asciende al cielo, aquí comienza lo bueno, porque aquí comienza la operación de la eclesía en el mundo. Aquí comienza y dice Jesús: hey, es un momento de hacerle un rasguño a la historia. Entonces vámonos al libro de los Hechos, y aquí en el libro de los Hechos, el movimiento de Jesús, la eclesía, empieza a ser conocido como los del camino. Así los llamaban, los del camino. Entonces la eclesía, los del camino, escucha bien esto, poco a poco empezaron a introducir ideas chocantes dentro de la sociedad. Empezaron a introducir guiones que desafiaban las normas, empezaron a introducir guiones que desafiaban el status quo, que desafiaban la cultura. Guiones como, por ejemplo, tenés que amar a los enemigos, el perdón es 70 veces 7, el reino de Dios es para todos, el liderazgo como un servicio, la vida eterna es un regalo, no un logro, y la muerte no es el final. Y poco a poco
La eclesía empezaba a llenar el mundo de las ideas de su fundador, empezaba a llenar el mundo de las ideas de Jesús, del Jesús resucitado. Y mira cómo dice en Tesalónica, cómo les decían a los del camino, en Hechos 17, versículos 5 al 6. Entonces ciertos judíos tuvieron envidia y reunieron a unos alborotadores de la plaza del mercado para que formaran una turba e iniciaran un disturbio. Atacaron la casa de Jasón en busca de Pablo y Silas a fin de sacarlos a rastras y entregarlos a la multitud. Como no los encontraron ahí, en su lugar sacaron arrastrando a Jasón, o los que son gringos, Jason y algunos de los otros creyentes, y los llevaron al consejo de la ciudad. Ojo, esa frase, al consejo de la ciudad. Pablo y Silas han causado problemas, entre comillas, han causado problemas, gritaban: estos que han trastornado el mundo entero han venido también acá. Y me da risa porque dice que reunieron a alborotadores para apagar sus voces. Y en esa época, qué complicado era ser cristiano. En esa época no te cancelaban la cuenta de Twitter, no te cancelaban la cuenta de Instagram. Era peor. No te ponían emojis ahí de que no le gusta lo que escribiste, no le daban dislike a tu post. Dice que sacaron arrastrado a Jasón y a otros y los llevaron al tribunal de la ciudad. Y que te llevaran a ese lugar no eran buenas noticias. Y dicen, han causado problemas. Han traído, decían ellos, han traído guiones aquí a Tesalónica, han traído guiones que están trastornando nuestra ciudad, trastornando nuestra sociedad. Imagínate qué salvaje sería que en tu aula, por ejemplo, que en tu aula de colegio, de universidad, digan, desde que Vicky entró aquí, esta aula no es igual. Que digan, desde que este man empezó a trabajar y todos los días se sienta en ese escritorio, el ambiente aquí no es igual. Desde que esa persona entró a la universidad, la facultad no es la misma. Y la frase, estos que han trastornado el mundo entero, han venido también acá. Y escucha bien esto, tanto fue la revolución de la eclesía que empezó a crecer, la eclesía empezó a crecer, se extendió a Roma. Recordad que en ese momento era el imperio romano, un imperio en su apogeo, en su gloria, en su máximo esplendor, el imperio romano. Y un movimiento pobre se introdujo en ese mundo romano y se metieron a hacerle la guerra, y no con armas, no con un ejército, sino con ideas y verdades que atravesaban la piel y el corazón de las personas. Así que todo esto que te he contado hasta ahorita, no quiero que te bajes del barco, porque vamos a volver a viajar en el tiempo. Y escucha bien esto, el campamento se llama Eclesía, los de ayer, los de hoy y los del mañana. Vamos a montarnos a la máquina del tiempo nuevamente y vamos a viajar a la eclesía de los del ayer. Y vamos a ver qué prácticas hacían estas personas que sacudieron la sociedad. ¿Qué prácticas hacían la eclesía del ayer? Nuestros abuelos cristianos, nuestros tatarabuelos cristianos, ¿qué hacían ellos en este mundo romano que no los dejó igual? Entonces, vamos, porque así es como se le hace un rasguño al mundo. Y ahí lo tienen en sus pantallas. En tiempos del Imperio Romano, las enfermedades y epidemias arrasaban con ciudades enteras. Imagínense, como el COVID, ese tipo de enfermedades arrasaba con ciudades enteras. Y la reacción más común era huir. En ese entonces la medicina no estaba tan avanzada y las personas, en lugar de combatir las enfermedades, huían. Y la gente, escuchen bien esto, abandonaba sus hogares. Y una de las cosas más dolorosas era que abandonaban a sus propios familiares enfermos. ¿Qué yuca eso? Ay, imagínate ver a tu hermano postrado en la cama y en lugar de servirlo, huís porque no querés contagiarte. Y prácticamente en esas sociedades el miedo los consumía, el miedo a la enfermedad los consumía. Pero escucha esto, no todos huyeron. Los cristianos, muchos cristianos se quedaron, y lo que te estoy contando es historia, puedes revisarlo en la historia. Muchos cristianos se quedaron, mientras otros corrían, sus propios familiares corrían por su vida, ellos corrían, pero hacia los enfermos. Y en ese entonces no había garantía de sobrevivir, pero aún así, escuchen esto, se expusieron
no forzosamente, sino que voluntariamente. Ellos sabían que podían contagiarse. Es más, muchos de ellos se contagiaron, pagaron el precio con su propia salud. Y estos primeros cristianos se tomaron bien en serio la teología del prójimo, la teología del el otro importa, la compasión por el otro, la generosidad con el otro, la lealtad con el otro. ¿Y sabes qué pasó después de esta práctica? ¿Sabes qué pasó? Muchos de esos enfermos se recuperaron. Y la gente, escuchen bien esto, la sociedad, la comunidad que se quedaba al ver la práctica de estos cristianos, quedaba asombrada y decían, wow, en lugar de huir, están sirviendo a los enfermos. Y el amor siempre impacta, el amor siempre impacta. Y tanto fue así, escuchen bien esto, tanto fue así que muchos decidieron unirse a raíz de esta práctica. Muchos decidieron unirse a la fe cristiana. ¿Por qué? Por un servicio escandaloso. Marcaron su época con una extravaganza de servicio. Con una mano abierta servían a los enfermos. Pero escucha bien esto, pero también tenían valentía. Una valentía que era más fuerte que los clavos romanos de esa época. A lo largo del libro de los Hechos, cuando tú empiezas a abrir el libro de los Hechos, vemos la valentía que se cargaban, por ejemplo. Eran agradables, pero eran valientes con su proclamación. Y aquí les voy a leer la valentía de Pedro y Juan para seguir hablando de Jesús, aun cuando los habían azotado y los habían intimidado y les habían dicho, no tenés que volver a hablar de Jesús. Y ellos dijeron, el status quo no nos va a detener. La valentía de Esteban, las piedras no pudieron detener su fe. La valentía de Pablo para embarcarse y cruzar mares bravos para llevar el evangelio a las otras orillas. La valentía de Pablo y Silas para seguir adorando en la prisión. La valentía de Ananías para ayudar a un Pablo, a un Saulo. Cuando todos huían de él, él tuvo una fe más grande que las etiquetas. Una fe que creía que un Dios convierte las tumbas en jardines. La valentía de Juan, escuchen bien esto, la valentía de Juan de no quedarse callado al ser enviado a la isla de Patmos. Cuando todos lo daban por acabado, ese hombre escribió el rugido final de nuestra Biblia y redactó el último libro de nuestra Biblia que se llama Apocalipsis. Es decir, el miedo no los definió. Era un movimiento que el miedo no los definía. ¿Sabes por qué? Porque Dios no les había dado un espíritu de timidez, Dios no les había dado un espíritu de cobardía, Dios les había dado un espíritu con poder, un poder para estar de pie ante el status quo, un poder para no inclinarse ante el sistema, un poder para ir contra la corriente. Entonces tenían una mano abierta para servir. Una mano abierta que transformaba las crisis en servicio, una mano abierta que practicaba la teología del prójimo, que no se quedaba inquieta ante el dolor ajeno, una mano abierta que caminaba con quienes nadie quería caminar, con aquellos que tenían el corazón roto, con aquellos que estaban atrapados en un ciclo de pecado. Yo no sé si tú conoces a alguien que está atrapado así. No lo ignores. Tenía una mano abierta, llena de compasión, para cargar las enfermedades, pero también enfermedades, el dolor interno muchas veces, dolores emocionales. Tenía una mano abierta para caminar con aquellos que estaban en valles oscuros y también tenían la mano abierta para ir por aquellos que estaban perdidos espiritualmente. Y no solo eso, grábate esta imagen, tenía una mano abierta para servir, pero también tenía una mano cerrada, un puño. ¿Sabes para qué sirve el puño? El puño sirve para defenderte. Tenía una mano abierta para servir, pero tenía una mano cerrada, un puño valiente. ¿Sabes por qué? Porque ellos defendían sus convicciones. Ellos eran valientes para pelear y defender sus convicciones. Es decir, ellos decían, ok, te sirvo, soy agradable, pero también soy valiente en mi proclamación y no me rindo, no me inclino ante el sistema. Tengo la firmeza de un militar, tengo la firmeza que tuvieron Sadrach, Mesach y Abednego, y que ellos dijeron, manden a calentar esos hornos 7 veces más, no le tenemos miedo. Teníamos la firmeza de si lo movemos hoy en día, la firmeza de un estudiante de decir, yo voy a ser el más íntegro de esta aula. Pase lo que pase, mis convicciones no las vas a mover. La firmeza de ser el más íntegro, por ejemplo, en mi trabajo. La firmeza de ser el más puntual, la firmeza de no robarte nada en tu chamba, la firmeza de, si tenés un negocio, de pagar los impuestos, la firmeza de mantenerte firme y no robar energía.
La firmeza de ser el más íntegro en tus negocios alrededor de los demás empresarios, de no aprovecharte de tus empleados. La firmeza de decir, aquí estoy para servirlos también. Y esta gente tenía esa firmeza. Tenía la firmeza de permanecer, escuchen bien esto, puros cuando el sistema promovía la pornografía y promovía el sexo. Y ellos decían, teníamos convicciones firmes. La convicción de decirle no a mi novio, de decirle no a mi novia. La convicción para estar firme ante muchas ideologías y pseudo verdades que parecían atractivas y convincentes. Pero nuestros primeros cristianos no solo tenían una mano abierta para servir y no solo tenían un puño firme para defender su fe, también tenían una voz valiente. Escucha bien eso va a ser bueno. Tenían una voz valiente. En una época donde era muy normal que el más fuerte se aprovechara y sacara ventaja del más débil, donde el que tenía más poder aplastaba literalmente a los que estaban debajo de él. En esa época, en una cultura donde las conquistas, en una cultura de conquistas donde los que nacían con ciertas discapacidades, escuché bien esto, los tiraban a basureros. Qué fuerte eso, los tiraban a unos basureros porque decían, no nos sirven, necesitamos humanos capacitados y fuertes. Y si crees que vivimos en una cultura machista, mujer, si hubieras nacido ahí, te vas de espalda. Te vas de espalda porque las mujeres eran tratadas como ciudadanas de segunda categoría. Nacer mujer representaba una gran desventaja. Prácticamente nacías sin derechos. Y escucha esto, lo tienen en las pantallas. Generalmente las bebés o las recién nacidas del sexo femenino eran asesinadas. No se consideraban útiles para la sociedad, una sociedad que quería hombres fuertes que fueran a conquistar territorios. Y habían leyes, escuchen esto, habían leyes que permitían al padre abandonar al recién nacido. El infanticidio era muy común en el mundo romano, era un hecho tolerado y legitimado. Y no solo eso, habían mercados de esclavos. Y en esa época, ir a un mercado y en lugar de comprar verduras, podías comprar personas. Yo quiero que te imagines el cuadro, como ir a un mercado y decir, quiero a ese joven, quiero a esa joven, y pagabas. Eso yo no me lo puedo dimensionar. ¿Te imaginas el grado de deshumanización que tenían las personas? Y en medio de estas locuras, en medio del que más fuerte aplastaba al más débil, en medio del mercado de esclavos, en medio de cómo trataban a las mujeres, en medio del infanticidio, en medio de todo esto, una voz valiente, la voz de Pablo, se introduce en el mundo romano y le escribe una carta a los cristianos, a la eclesía que está en Roma. Y ustedes conocen este famoso verso de Romanos 12:2 y lo voy a parafrasear. Y Pablo les dice, para la eclesía que está en Roma, no se amolden a las prácticas que hacen en la sociedad, no sigan esos guiones, al contrario, dejen que Dios cambie su manera de pensar con las verdades de Él. Escuchen bien, Pablo les dice a los cristianos que estaban en Roma, cada ser humano que ves ojo a ojo está hecho a semejanza e imagen de Dios. Es decir, no puedes ir al mercado y comprar personas. ¿Qué te da derecho de ir al mercado y comprar personas? ¿Un par de monedas? ¿Es en serio? ¿Eso te da derecho? Si tienen una posición alta, no usen su poder para aplastar a los débiles, usen su poder para servir y para proteger a los más vulnerables. Y Pablo introduce su voz valiente y les dice, no imiten las conductas de este mundo. ¿Por qué? Porque hay nuevos guiones en la mesa. El carpintero resucitado tiene nuevos guiones en la mesa. Y que todos hagan lo que parezca normal no significa de que sea bueno. Y no he terminado, les dijo Pablo, para los hombres. Las mujeres no son ciudadanas de segunda categoría. Las mujeres tienen derechos, las mujeres tienen voz, las mujeres tienen sueños, las mujeres tienen anhelos. Y hombres no pueden tratar a las mujeres como un objeto. No pueden seguir con el infanticidio, no pueden seguir tirando a la basura a los discapacitados. Si han empezado a seguir a Jesús, les dice Pablo, si han empezado a seguir a Jesús, hay nuevas ideas en esta mesa. Y escucha bien esto, el cristianismo, y esto es historia, el cristianismo atraía a muchas mujeres. ¿Alguien sabe por qué? ¿Porque tenía hombres guapos? Probablemente sí. Pero esa no era la razón. Las mujeres eran atraídas porque en ese grupo encontraban
hombres transformados por Dios, porque encontraban personas que vivían en otra categoría. En ese grupo de la eclesía encontraban un grupo que les ofrecía igualdad y dignidad. El cristianismo condenaba el infanticidio, las viudas eran tratadas con dignidad, tenían un sistema de apoyo social para ellas. Las niñas y los niños eran protegidos y bien cuidados. Y los cristianos, esto es escandaloso, los cristianos se iban a los basureros, donde aquellas familias botaban a sus niños con discapacidades. Los cristianos se iban a los basureros, recogían a estos niños y los criaban en su comunidad. Eso es escandaloso. Y los criaban en su comunidad. Iban a los basureros, recogían a los bebés, los hacían parte de su familia y los criaban. Mira lo que dice Proverbios 31, 8 al 9. Alza la voz por los que no tienen voz, garantiza justicia para todos los abatidos, levanta la voz y hazle justicia, defiende, ¿a quién? A los pobres y a los necesitados. Escucha bien esto, muchas veces vas a tener que tener pantalones para meterte al pantano, ensuciarte y recibir palos por defender a tu prójimo. Probablemente cuando estés defendiendo a un pobre, estés defendiendo la justicia de alguien más, probablemente te van a caer palos, probablemente te vas a meter a problemas. Mira lo que dijo John Lewis, uno de los líderes pioneros en la lucha de derechos civiles contra el racismo. Él dijo lo siguiente: nunca temas de hacer ruido y meterte en problemas necesarios. Y no alces la voz por moda, no alces la voz por estos movimientos progresistas. Alza la voz porque amas al prójimo. Alza la voz porque Jesús también murió por ellos. Alza la voz por el prójimo porque Jesús también murió por ellos. Hoy agarrá una bandera y plantaste con firmeza y poné la bandera en alto y decís: voy a hacer algo por los pobres de mi ciudad. Probablemente Dios te está llamando. Quizás Dios quiere usar tu liderazgo para hacer algo por los pobres y los necesitados de tu ciudad. Hoy alza la voz. Escuchen en esto: cuando alguien se quiere aprovechar de un analfabeto, alza la voz y decir: hey, ¿qué pasa aquí? Alza la voz por su justicia. Plantate con una bandera en alto para hacer algo por los huérfanos de tu ciudad. Hombres, esto va para nosotros. Seamos intolerantes. Cuando una mujer está siendo tratada o etiquetada como un objeto, y escucha bien esto, probablemente no te va a gustar, pero si en tu playlist de música tenés canciones que hablan de ver a la mujer como objeto, que hay canciones que dicen que puedes usar a la mujer y desecharla cuando querrás, yo creo que si tenés esa música en tu playlist, hoy que llegues a tu cuarto es un buen momento para borrar esa basura de música. Las mujeres, como dijo Pablo, no son ciudadanas de segunda categoría. Así que, hombres, comprometámonos con tratar con honor, esa es la palabra, con honor, a cada mujer que conoces y a cada mujer que ves en las pantallas. Alza la voz cuando se está haciendo injusto con tu compañero de clases, cuando se está haciendo injusto con tu compañero de trabajo o algún familiar. Y nuestros primeros cristianos tenían una mano abierta para servir, pero también tenían un puño para defender y tenían una voz valiente para meterse al pantano. Pero escuchen esto, pero también tenían pies para caminar con significado y atravesar fronteras. Simplemente esta gente estaba convencida que el significado de sus vidas lo encontraban a través de su Creador. Entendieron que había una causa tan valiosa para cual dedicar el resto de sus vidas. Se tomaron bien en serio Mateo 28, 19 al 20 y literalmente llenaron el mundo del Evangelio. Si de algo estaban convencidos esta gente era de que el ser humano, más allá de necesidades físicas, más allá de ropa, más allá de techo, más allá de un carro, el ser humano necesitaba algo más profundo, necesitaba un cambio ontológico, necesitaba un cambio de adentro hacia afuera. Y eso es lo que ofrece el Evangelio. Eso es lo que ofrece el Evangelio. Al final de nada sirve, y voy a decir esto con cuidado, de nada sirve tanto ayudar al prójimo si al final del día esa persona se va a ir al infierno. Ellos estaban de cabeza metidos por poblar el cielo, estaban convencidos, escucha bien esto, estaban convencidos de que el Evangelio te saca de una vida sin rumbo y carente de sentido, y el Evangelio, Jesús,
te da significado y te da propósito. Y es lo que todo ser humano anda buscando, significado en esta vida. Y Jesús te da vida, y Jesús te da vida en abundancia. Jesús te da la vida buena, Jesús te da la vida con propósito y significado. Y ellos entendían que el Evangelio te daba esto. Pero no solo compartían el Evangelio, también discipulaban. Aquellos versos que dicen: enséñenles a obedecer todo lo que yo les he mandado. El verso también que está en 2 Timoteo, que dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Transferían las enseñanzas de Jesús a los nuevos seguidores. Le enseñaban a los seguidores lo que Jesús enseñó. ¿Se acuerdan? Cuando ustedes abren la Biblia y empiezan a leer el libro de Mateo, capítulo 5, capítulo 6, creo que también al capítulo 7, esta gente les enseñaba lo que Jesús enseñó en el Sermón del Monte. Esta gente enseñaba cómo Jesús trató a un Mateo. Esta gente enseñaba cómo Jesús trató a la samaritana. Enseñaban que este carpintero había muerto, pero conquistó la tumba y la dejó vacía. Esta gente enseñaba todas esas cosas. Enséñenles a obedecer lo que yo les he mandado, dijo Jesús. Lo que les enseñé en el Sermón del Monte, esta gente lo estaba reproduciendo con sus nuevos seguidores y estaba multiplicando sus vidas. Sus pies estaban atravesando fronteras para alcanzar a los perdidos. Sus pies eran movidos por amor al prójimo. El mundo necesita, el mundo clama por un Salvador. Así que te quiero hacer una pregunta. ¿Cuántas citas con los perdidos vas a hacer este nuevo año? Esa es una buena pregunta. ¿Tus pies se van a mover para ayudar a los incrédulos a cruzar esa línea de la incredulidad? Es una buena pregunta. Y una buena segunda pregunta puede ser: ¿cuántos hobbies o pasatiempos vas a sacrificar para hacer tiempo, para ser discípulos? Y probablemente tú hoy eres un seguidor de Jesús. Escucha bien esto: tú hoy eres un seguidor de Jesús porque eres producto de que alguien en algún momento decidió discipularte, porque alguien en un momento decidió caminar contigo, porque alguien en un momento decidió escucharte, orar por ti, porque alguien apartó de su tiempo para enseñarte verdades bíblicas, y no solo enseñarte, también te desafiaba a obedecerlas. Yo soy producto de eso, por ejemplo. Yo soy producto de que muchas personas han invertido en mí, muchas personas han esparcido sus vidas para que yo pueda ser beneficiado. Yo soy producto de eso. Y nuestros primeros cristianos, escuchen esto, nuestros primeros cristianos tenían la valentía de amar, tenían la valentía de discipular, de caminar también con los quebrantados. Tenían la valentía de caminar con aquellos que la sociedad daba por acabados. Y yo no sé cómo viniste esta noche, yo no sé con qué demonios estás luchando en tu mente. Quizás estás caminando por el tramo en este momento de tu vida más denso y más oscuro. Quizás estás caminando, quizás viniste al campamento y estás caminando y no ves la luz del túnel, no ves la luz al final del túnel. Cada noche probablemente te encerras en tu cuarto y empezás a llorar y nadie en tu casa sabe lo que te está pasando. Probablemente hoy que estás sentado ahí, es muy probable que muchos de ustedes se sientan así. Y nuestros primeros cristianos caminaron con aquellos que estaban metidos en valles emocionales. Quizás estás peleando con pensamientos suicidas. Y ojo, eso es bien real. Y no quiero minimizar tu lucha y no quiero minimizar lo que estás sintiendo. Y probablemente no tengo mucho que decirte por lo que estás atravesando, pero lo único que te puedo decir es: si Dios es real, también hay esperanza. Si Jesús en realidad dejó la tumba vacía, para vos que estás luchando, hay esperanza. Y que Dios permita el dolor que estás pasando no significa que Él quiere que estés viviendo eso. Simplemente lo que estás viviendo es producto de un mundo caído en el que vivimos. Y probablemente hoy te encuentres en un valle denso, en un valle oscuro, pero Dios sigue siendo bueno. Si Dios es real, todavía tenés esperanza. Si Dios es real, Dios no ha acabado con tu historia. Dice en un salmo que Dios está cerca de los quebrantados. Y si hoy veniste esta noche quebrantado, Dios está cerca de vos. Dios está cerca de vos. No sé cuántas semanas llevas luchando con esto, no sé con qué estás peleando,
Pero esta noche es una buena noche para recordar que si Dios existe, hay esperanza y que tu historia no está acabada. Así que me gustaría llamar a Jonathan y a Sammy. Vamos a cantar una canción que probablemente no la conoces, pero tenemos las letras en las pantallas. Y es una canción que habla y el escritor en la canción dice: bueno, ya naciste, ya estás en el planeta, y ¿sabes qué? En este planeta hay caídas, te vas a caer una y otra vez. En este planeta hay tensión. Probablemente vas a sentir tensión con tus familiares, vas a sentir tensión en tu aula, vas a sentir tensión en muchos lugares. Bienvenido al planeta. Bienvenido. En este planeta hay resistencia. Probablemente se van a resistir a cómo sos, se van a resistir a tu personalidad, se van a resistir a tus sueños, a tus anhelos. Bienvenido. Este es el planeta. Pero ¿sabes qué? Esta noche tenés la oportunidad de decidir seguir avanzando. Y de eso habla la canción que vamos a escuchar ahorita. El reto de seguir avanzando a pesar de las adversidades. Bienvenido al planeta. Bienvenido a la existencia. Aquí estás. Todos están, todos te observan, todos te esperan. ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Decide avanzar, decide seguir, decide dejar tu pasado atrás, decide avanzar sin mirar atrás, empezando de nuevo, empezando de nuevo. Él te está dando otra oportunidad. Aunque tropieces, te levantarás. Él va contigo, no te escondas más. Ya no busques más, ya no busques más, ya no busques más, ya no busques más. Decide avanzar, decide seguir, decide dejar tu pasado atrás, decide avanzar sin mirar atrás, empezando de nuevo, pensando de nuevo, pensando de nuevo, pensando de nuevo otra vez. Juan 16, versículo 33. Yo les he dicho estas cosas para que en mí tengan paz. En este mundo tendrán ¿qué? Hay caída, hay tensión en este mundo, hay resistencia en este mundo, tendrán aflicciones. Pero ¿sabes qué es lo bonito de este verso? ¿Sabes qué es lo bonito de este verso? Que hay una coma después de aflicciones. ¿Sabes qué significa esto? ¿Sabes qué significa eso? No pongas un punto donde hay una coma. No pongas un punto donde Dios ha puesto una coma. ¿Sabes por qué? Porque el verso ahí no termina. El verso dice, pero anímense. Y vienen 5 palabras fantásticas. Y dice Jesús, yo he vencido al mundo. Es decir, el final de nuestras historias es un final de victoria. Al final siempre ganamos. Si Dios existe, si Dios es real, nuestra historia tiene esperanza. Y la esperanza debería de ser nuestro himno. Y esta noche quiero recordarte un versículo que cuando yo estaba atravesando uno de mis momentos más densos,
y oscuros de mi vida. Fue un versículo de los que más me ayudó. Y dice en Salmo 23: Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mis cabezas con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me perseguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. El Señor es mi pastor, esa es mi identidad. El valle significa una situación, y recuerda que ninguna situación, ningún éxito, ningún fracaso nos define. Siempre somos definidos por el buen pastor. Y probablemente hoy veniste y estás atravesando un valle, y quiero recordarte que el valle es un evento. El valle es un evento, pero quiero también recordarte que no naciste para vivir en el valle. No naciste para morar ahí. Estás atravesando, pero estás avanzando y no te vas a quedar ahí. ¿Sabes por qué? Porque el buen pastor quiere invitarte a que atravieses esa adversidad de su mano. Y tenés que invitar al buen pastor esta noche para caminar ese valle tenebroso que probablemente estás pasando. Y esta noche quiero que hagamos algo bien especial. Tenemos unas pulseras, y quiero que estas pulseras signifiquen algo para ti. Probablemente hoy estás metido en un valle emocional. Probablemente vas a estar metido un par de meses. Y esta pulsera que quiero que la andes por muchos años, cuando estés encerrado en tu cuarto oscuro, cuando estés llorando, cuando crees que no hay esperanza, cuando crees que todo está acabado, cuando crees que no hay más en tu historia, quiero que veas esta pulsera y recordes que este valle no es mi final. Y que te lo repitas y digas: este valle no es mi final, es un evento, pero no nací para quedarme aquí. El buen pastor me va a guiar en esta adversidad. ¿Y por qué son amarillas? Porque el amarillo representa la prevención del suicidio a nivel mundial. Y cuando veas esa pulsera amarilla ahí dice S23. Porque quiero que recordes que el Salmo 23, el buen pastor del Salmo 23, te quiere guiar por pastos verdes y por aguas tranquilas. Y no he terminado, y quiero que te pares en estas verdades diarias en 2 Timoteo capítulo 1 versículo 7, que dice: no tengo un espíritu de timidez, sino que tengo poder que está disponible para mí. En Efesios 2:10 dice que soy la obra maestra de Dios. En Gálatas 4:5 dice: no estoy solo, soy parte de la gran familia extendida de Dios, soy parte de la eclesía. Romanos 8:1, Dios no está con su dedo decepcionado apuntándome, soy una nueva creación, no soy definido por mis peores momentos, soy definido por la cruz. Romanos 8:31, el Dios del universo sostiene mi espalda. Juan 16:33, Él ha vencido al mundo. Al final Él siempre gana. Hoy no es mi por siempre. Este valle no es mi final. Dios tiene más en mi historia. Nacimos para pelearla, nacimos para ser guerreros. Sos un guerrero, sos una guerrera. ¿Sabes por qué? Tu historia no es el final. ¿Sabes por qué? Porque el que comenzó la buena obra en vos la va a terminar. Y esa es una promesa de nuestro fundador de la eclesía. Y así fue como nuestros primeros cristianos, así fue como los del ayer le hicieron un rasguño a la historia, con una mano abierta para servir a los quebrantados, con una mano abierta para servir a los enfermos, con un puño firme para defender sus convicciones, con una voz valiente para meterse al pantano, y también con pies movidos por amor que atravesaban fronteras para llevarles el mensaje de Jesús a otros. Y una buena pregunta es: ¿qué pasaría si la eclesía de hoy se toma en serio el ejemplo de nuestros primeros cristianos? ¿Qué pasaría si regresamos a nuestras ciudades, si regresás a Danlí, si regresás a Comayagua, si regresás a Iguatepeca, San Lorenzo, Choluteca, Tegucigalpa? ¿Qué pasaría si nos tomamos en serio 1 Corintios 13? ¿Qué pasaría si nos tomamos en serio Filipenses 2, 3 al 4? ¿Qué pasaría con Proverbios 31, 8, 9, Romanos 12, 18, Hechos 2, 44, 45, Santiago 1, 27, Colosenses 3, 13, Juan 13, 34? ¿Qué pasaría si nos tomamos en serio el Sermón del Monte? ¿Qué pasaría si tomamos en serio Mateo 28, 19 al 20? ¿Sabes qué pasaría?
¿sabes qué pasaría? La gente va a decir, ¿quiénes son estos que han venido acá, que están trastornando la ciudad entera? Así que me gustaría que te pusieras de pie y cerrar los ojos. Hoy es un buen día para renovar votos de compromiso con Dios y tomarte en serio la vida cristiana. Hoy es un buen día para replicar aquellas palabras que están en Isaías que decían, heme aquí, envíame a mí. Y si te gustaría renovar votos con la causa más bella, con la causa más sublime, con la causa más grande en este universo, me gustaría que levantaras la mano. Si hoy quieres unirte y comprometerte nuevamente con Jesús, Dios te bendiga, 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 Dios te bendiga. Señor, hoy nos comprometemos contigo para hacerle un rasguño a este mundo con tus verdades inmutables, con tus verdades trascendentes. Y me gustaría que vieran los ojos. Los grandes movimientos a lo largo de la historia han marcado este mundo, pero todos se han desplomado. La eclesía sigue en pie porque nuestro Salvador es el que sostiene su eclesía. Y dice Jesús, yo edifico mi eclesía y ni las puertas del infierno prevalecerán contra ella. Así que, Señor, esta noche queremos salir de este lugar y queremos ir y queremos escribir la historia. ¿Qué te parece si le damos un fuerte aplauso a Dios esta noche? Y aquel que es poderoso para hacer mucho más de lo que pedimos e imaginamos, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.